para sucederla, porque en ocasiones cuando ella se enfermó, ella le envió cartas a Amós diciéndole que cuando estaba enferma pensó en traerlo de Estados Unidos para ubicarlo en la dirección de la iglesia, pero milagrosamente sanaba, y que como resultado de haber sanado, ella continuaría su trabajo en Puerto Rico y él seguiría con su trabajo en los Estados Unidos. Amós alega en su documento, alega y dice que él era el elegido por ella, el señalado por ella, pero llana y sencillamente ella nunca, aun cuando previó la posibilidad de traerlo en algún momento dado de su enfermedad, con su muerte repentina, pues porque aquí hay un fenómeno religioso que tal vez algunos de ustedes puedan entender, y es que en estos fenómenos se dan muchas profecías, y las profecías, eso llueve. Los profetas que decían, se va a levantar, no te vas a morir, vas a salir de esta, vas a ver la gloria de Dios, y obviamente esto entonces, aferrada a la vida, pues no dio paso a promover de primera mano a Amós para que viniera a ser el líder. Cuando Amós viene a Puerto Rico, ya Aarón, como dicen los muchachos, le había comido los dulces. ¿Se da cuenta cómo se da el proceso? Ahora, en el 1970, con su muerte, todavía se siguió creyendo que podía resucitar. Y estuvo su cuerpo expuesto por varios días. O sea, no, dentro del templo, en la espera de su resurrección. Y había que ver el proceso. Yo personalmente lo vi. La cantidad de gente, el templo de Mita, el templo viejo, el de ahora es mucho más grande, pero el templo viejo de Mita era probablemente unas 8 veces más grande que este edificio, tal vez 10 veces más grande que este edificio, y quizás un poco más. Yo llegué a ver la gente que caminó de rodillas dándole 50 vueltas, 100 vueltas al templo en señal de sumisión para su resurrección. Yo llegué a ver gente con las rodillas caminando, dejando manchas de sangre. Sí, eso yo lo vi. O sea, yo no puedo contar lo que no vi, pero lo que vi lo puedo decir. Gente que ya tenían sus rodillas totalmente maltrechas como consecuencia de ese tipo de proceso. Claro, no resucitó, y la razón por la que se pide un permiso y se pone en un mausoleo es porque todavía se tenía la esperanza de la resurrección, esperanza que fue mermando y fue desapareciendo hasta que finalmente entonces se espiritualizó el concepto, y el concepto se espiritualiza entonces diciendo que sí, hubo una resurrección, pero esta resurrección no fue física, fue espiritual. Ella resucitó en Aarón. Entonces, Tremendo. Claro, eso alegaban los de Aarón. Amós decía, y sobre todo uno de sus profetas decía que vio la paloma que salió, que entró en ella en la visión del 40. Esa paloma, el profeta dice que la vio salir del mausoleo e introducirse en Amós. Por lo tanto, esa era la señal. Vuelvo y digo, este es el fenómeno que se da dentro de este tipo de organización religiosa, donde se valida más el aspecto emocional, se valida más el concepto de profecía y de sueños y de visiones, y no se crea la base, la plataforma escritural. Pero lo de Aarón es como una reencarnación. No una reencarnación, no. Es un proceso de sucesión espiritual. O sea, es una sucesión espiritual. Es decir, Mita murió y el espíritu que se introdujo en Mita ahora pasó a Aarón. Y mucho de idolatría también. Bueno, obviamente, hay quienes alegan que Mita no, ¿cómo se dice? Es que con esto se juega, mire,
Ay, señor, dame cómo yo puedo decir esto sin que nadie me vaya a malinterpretar. Uno de los fenómenos que se da a veces dentro del carismatismo es el culto a la persona. Los que hemos vivido dentro de la experiencia carismática sabemos que ese fenómeno se da, el culto a la persona. Y desde luego, yo no le digo a la gente que cuando llore por él se caiga, pero si se cae. Yo no le digo a la gente que cuando llore por él tiemble, pero si tiembla. Y entonces empiezan los reconocimientos, entonces empiezan a darse los testimonios que giran alrededor a la persona. Por eso a mí me preocupa mucho, y yo afirmo mucho el concepto de la vida de iglesia como comunidad, porque el problema que trae este tipo de fenómeno es que llega la gente y no se sanan si el pastor no ora por ellos. No están conformes en su casa enfermos si el pastor no los va a visitar. Puede ir a visitarlo todo el mundo, pero si el pastor no ha ido a visitarlo, todavía falta. Eso es culto a la persona. Y estos fenómenos se dan dentro de estos movimientos carismáticos, y con toda honradez no son sanos. No son sanos. A lo mejor a mí me pudiera convenir, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, digo, oye, pues eso es bueno porque entonces todo va a girar en torno a mi persona. Pero lo que pasa es que en el peregrinar por aquí yo voy a pasar nada más que por unos añitos y después me tengo que enfrentar ante Dios. Y es mejor decir lo que es honesto bíblicamente y no jugar con ello. Sí, sí, ¿cómo no? Hace como 3 años atrás yo escuché en Radio Guayama. Yo lo voy a interpretar. Hace como 3 años atrás yo escuché un radio de Guayama. Ok. Una profesora que pertenecía a la iglesia. A la iglesia de niña, Mita. era la hija de la señora que la cuidaba a ella. Sí, una de las que cuidaba, sí. Entonces, ella tenía que como 11 años. Entonces, ella fue la que supuestamente soñó que Aarón iba a ser el sucesor. Entonces ella cuenta y dice los diferentes secretos que tiene la iglesia, porque ella está fuera ahora y está contando para los diferentes secretos y lo que pasaba con Aarón, también que decía de las niñas que tenían la doncella. Eso, hay muchas cosas que se cuentan y yo vuelvo y les digo, o sea, si a alguien le consta de propio conocimiento, pues lo puede decir. A mí no me consta. O sea, yo no puedo hablar de las inmoralidades de Amós porque a mí no me consta. ¿De Amós? Sí, no, de Amós. También Amós. Sí, ese fue su final y ya ahorita llegamos ahí. Y tampoco puedo hablar de las inmoralidades de Aarón porque a mí personalmente no me consta. Por lo menos han tenido televisión las de Aarón. Y yo no tengo, o sea, yo no tengo que usar esos recursos para debatir teológicamente con ellos. Yo voy a lo que la Biblia dice y lo que ellos dicen. Para mí eso es más contundente que irme al aparato personal. Pero sí son muchas de las cosas que se señalan y se dicen. Miren, se nos murió el 21 de febrero de 1970, doña Juanita García, y una vez que ella muere, entonces viene la crisis de la organización. ¿Cuál es la crisis de la organización? Pues la crisis de la organización es 2 líderes, uno llamado Aarón y uno llamado Amós. Ambos alegan ser los elegidos por Mita. Ambos alegan tener las facultades proféticas de las visiones, de los sueños, de las revelaciones, de las cosas que aparecieron y de los fenómenos que surgieron. Ambos alegan que fueron escogidos desde niños. Por ejemplo, Aarón dice: a mí Mita me presentó al Señor y me dedicó al Señor cuando yo nací. Dice Aarón. Amós dice: cuando yo estaba empezando en el ministerio, ella me llamó al ministerio y yo fui la primera persona llamada al ministerio por ella. Y desde luego, como ella es el Espíritu Santo hecho madre en la tierra, entonces Amós se abroga el derecho de decir: yo soy el primer hijo espiritual, y así lo dice la historia de Mita. Por lo tanto, si soy el primer hijo, el primogénito tiene el derecho. ¿Ve? Ahora, mire, un dato que yo encontré dentro de la documentación de los Mita es el testimonio de doña Blanca Lilian Nolasco. Doña Blanca Lilian Nolasco, ella dice de Amós lo siguiente. Vamos a hablar de Amós ahora un poquito.
Amós es el profeta del Altísimo.